Exclusivo Noticias Caracol. 7:03 p.m. Este video, perdido en los archivos estatales y recuperados por la JEP, se convirtió en una de las piezas clave de la investigación que permitió develar un oscuro y determinante episodio de la barbarie paramilitar en Colombia. Hace 26 años, decenas de guerrilleros se convirtieron en paramilitares en una falsa desmovilización, Malú. Y por eso fue interrogado esta mañana en audiencia pública ante la Jurisdicción de Paz al general en retiro Iván Ramírez, quien comandaba la división que llevó a cabo ese desarme. Los protagonistas visibles de esta historia son el excomandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero. Por otro lado, el exguerrillero y exparamilitar Elkin Casarrubia, alias El Cura, y el extraditado jefe del Cartel del Golfo, alias Otoniel. 1996 fue en apariencia un año exitoso para el ejército en Córdoba. La primera división logró la desmovilización de 242 guerrilleros. 26 años después, la JEP ha recogido evidencia que apunta a que las entregas fueron una farsa y que a los guerrilleros los convirtieron en paramilitares. Un montaje en el que habrían participado varios altos oficiales del ejército, entre ellos el entonces coronel Leonardo Barrero Gordillo, quien luego ascendió a general y llegó a ser el máximo comandante de las fuerzas militares. Era un falso positivo que le estaban dando al ejército, porque el ejército lo que estaba diciendo era que nosotros no le habíamos entregado a ellos. El testimonio de Elkin Casarrubia, alias El Cura, alto mando del Frente Bernardo Franco del EPL y luego jefe de las autodefensas en los Llanos y el Valle, es una de las declaraciones claves que obtuvo el magistrado Gustavo Salazar. El guerrillero, convertido en paramilitar, habló de lo que pasaba en Antioquia y Córdoba en los primeros meses de 1996, cuando las FARC empezaron a perseguir violentamente los últimos reductos del EPL. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció su testimonio y el de otros falsos desmovilizados. Y también este video de la desmovilización que hoy enreda a altos oficiales del ejército. Ricardo y mi persona le dijimos, no, sí, nosotros sí nos dejamos, pero directamente a las autodefensas no nos entregamos porque teníamos miedo que nos mataran, que nosotros nos entregamos al ejército. Hicimos contacto con un comandante del ejército, estaba Zanauria y Barrero, que hoy en día lo mencionan por ahí, esos coroneles que eran de Junín, del batallón Junín. Sarley, a quien el cura menciona como su compañero de desarme, es Francisco Morela, quien se convirtió años después en el segundo jefe del Clan del Golfo, organización liderada por su cuñado, alias Otoniel. El cura cuenta cómo se entregaron al batallón Junín, específicamente al mayor René Zanabria y al entonces coronel Barrero Gordillo, quien además hoy enfrenta señalamientos de vínculos con paramilitares, falsos positivos y complicidad con narcotraficantes como alias Matamba. Tierra Alta, Córdoba, en Frasquillo. Y ahí llegamos nosotros, nos uniformados, llegamos con los fusiles, estaba el ejército, ya nos recibió Zanauria, Barrero, que eran de Junín. Según el relato, varios helicópteros del ejército los recogieron en Tierra Alta y los llevaron a una finca paramilitar en El Volador, en Córdoba. Porque fueron varios viajes, varios helicópteros, como 3 helicópteros, 2 que nos llevaron. Nos bajaron a esa finca, que eso eran de las autodefensas. Ya cuando nosotros llegamos allá, incluso que el que estaba allá organizando toda la finca, toda la comida, toda la logística donde nos íbamos a quedar, era Móvil 5, un señor que era de las autodefensas. Nosotros no lo conocíamos, lo conocimos fue ahí, pero ya después nos conocimos bien. Ya llegaron gente de gobierno, llegó el alcalde de Tierra Alta, el gobernador de Córdoba. Agregó que en ese trayecto hasta la finca paramilitar los acompañaron los altos mandos del ejército. Zanauria y Barrero estuvieron con nosotros hasta que entregamos los fusiles. Siempre ellos en los helicópteros estuvieron con nosotros. Y que los altos oficiales sabían que estaban en predios paramilitares. Sí, debía, debía conocer. En el momento de que nosotros vimos, claro, porque allá estaba
04 era un señor de las autodefensas de los Castaños. Es decir, según el testimonio de Casarrubia, los oficiales del ejército estuvieron en la finca junto al jefe paramilitar alias 04. Donde estaba el ejército, donde estaba Zanabria y donde estaba Barrero esperándolo, estaba 04 y estaba Gonzalo. Y en la finca, custodiados por el ejército, dice, a los guerrilleros se los llevaron a reunirse con el mismo Carlos Castaño. Nos bajaron en la tarde, como a las 6 de la tarde, ya llega el ejército, estaba prestándonos seguridad ahí. Llegó ese señor Gonzalo con Móvil 5. Vamos, que vamos a hablar con Carlos Castaño. Estamos, bueno, listos, estamos llamando del ejército, lo que ordenen aquí, nosotros cogimos y nos cogimos una camioneta y nos fuimos a la finca Las Tangas. Según Casarrubia, él, Sarley y Ricardo, los comandantes máximos de ese reducto del EPL, fueron los que se reunieron con el fundador de las AUC. Llegamos, hablamos con Carlos Castaño, nos presentamos, ya él nos distinguió, bueno, hablamos y ya él nos dijo cuál era el proyecto que teníamos, bueno, y hablamos de problemas que veníamos con la FARC, y bueno, que si ya nosotros teníamos un problema con la FARC, desde aquí lo podíamos llevar desde las autodefensas. Pero no eran los primeros comandantes guerrilleros en entregarse a los paras en esa zona. El mismo Otoniel, compañero del cura en el EPL, acababa de hacer el tránsito hacia los paramilitares, y según el relato, con el mismo mecanismo de complicidad del ejército. En una de las pocas declaraciones ante la justicia que Otoniel alcanzó a dar a comienzos de este año, antes de su acelerada extradición, el jefe del Clan del Golfo también contó que esa supuesta desmovilización fue apenas un cambio de brazalete para pasar del EPL a las AUC. Yo a la Autodefensa Unida de Colombia ingresé en el 96. Llegué del EPL a las Autodefensas Unidas de Colombia. Estaba Gonzalo, estaba Otoniel, estaba Giovanni, que eran los compañeros de la guerrilla que ya se habían entregado más adelante. Y estaba un muchacho de la FARC, Jaime, estaba otro muchacho, Perro de Monte, Belisario, que eran unos que habían sido de la FARC, estaban allá. Tras la reunión con Carlos Castaño, habría quedado pactada la falsa desmovilización. De ahí nos recogen, volvimos Las Tangas, entregamos, llegó gente del gobierno, la fiscalía, nos cogieron los datos, dejamos esos fusiles ahí, firmamos lo que íbamos a firmar y nos sacó ese señor Móvil 5, como eso ya estaba cuadrado con las autodefensas. En la tarde ya llegaron unas volquetas, nos recogieron. Recogimos todos los guerrillos y salimos de ahí por Valencia San Pedro, a la finca la 35 y la 10, en el Tomate. Ya cuando nosotros llegamos allá, ya ves, eso era una base paramilitar. La falsa desmovilización era en realidad el tránsito de un actor del conflicto hacia otro. Las falsas desmovilizaciones ocurrieron en el sur de Córdoba en el segundo semestre de 1996. En total participaron 216 guerrilleros del EPL y 26 de las FARC. Muchos de ellos terminaron al frente de los grupos paramilitares del departamento de Córdoba. Los principales jefes guerrilleros luego comandaron los bloques de las llamadas autodefensas en Antioquia, Llanos Orientales, Valle, Chocó y la Costa Caribe. En los eventos del supuesto desarme estuvieron funcionarios de la Gobernación de Antioquia, de la de Córdoba, de la Fiscalía y hasta Horacio Serpa, entonces ministro del Interior. Además de los altos mandos militares, como Barrero y Zanabria, el general Iván Ramírez, entonces comandante de la Primera División, quien esta mañana estuvo en audiencia pública por esos hechos ante la Jurisdicción Especial de Paz. Eso fue hoy en día lo que se llama un positivo para el ejército como para el gobierno también, porque esas personas ya venían haciendo, era parte de las autodefensas. La Casa Castaño organizó una especie de bolsa de exguerrilleros, hombres con experiencia en la guerra que serían claves para la expansión paramilitar de finales de los 90. Entre ellos el mismo Otoniel, su hermano alias Giovanni y Marihuano.
Los distribuyeron en los distintos frentes que las AUC estaban potenciando en medio país. Mandaron gente para Bolívar, para los Montes de María, mandan gente para La Guajira, para Santa Marta, ya comienzan para la costa, mandan gente lo que da la costa y nosotros nos dejan ahí, queda Otoniel, Belisario, nos dejan lo que era Apartadó, Turbo, Chigurodó, toda la parte montañosa, o sea, ahí nos dejan a nosotros. Ya en el año 97, en julio de 97, hacen un grupo nos recogen un grupo de 87 hombres y nos mandan al departamento del Meta, mandan a Otoniel y a mi persona. Y a Tigre y a Marihuana. Pero el testimonio de Casarrubia no es el único que apunta a la falsa desmovilización. Varios exguerrilleros que participaron en ese proceso le confirmaron a la JEP esta versión. Todos nosotros nos repartieron para diferentes zonas. Por ejemplo, metieron gente para La Beiba, metieron gente para Santa Rita y Tuango, o sea, lo repartieron ya a nivel nacional. Un exguerrillero de las FARC contó que él mismo, cuando ya se había cambiado de bando y era paramilitar, acudió a la falsa desmovilización para limpiar sus antecedentes y contribuir al supuesto falso positivo del ejército. El señor Ramiro Banoy me llevó allá directamente donde Carlos Castaño. Entonces me dijo, va a haber una desmovilización del EPL en el gobierno, un proceso de paz con el EPL. Entonces usted, para que mire a ver si se desmoviliza, si tiene problemas para que resuelva su problema como guerrillero. Otro desmovilizado del EPL confirmó que el ejército prácticamente los entregó a tropas paramilitares. Nos llevaron tropas del ejército a el planchón de Valencia. En el planchón de Valencia nos dejaron, ahí en unos turbos, nos dejaron tirados en los turbos. Ahí nos dejaron. Posteriormente aparece un grupo armado en camionetas. Nos recogen en esas camionetas y nadie sabía quiénes eran, ni nosotros estábamos asustados, porque todo el mundo se decía, pero estos manes armados, ¿quién son? No se identifican y son armas de AK-47, no son armas regulares de la fuerza pública. Y que luego los distribuyeron por todo el país. Casi todos los desmovilizados de esa época, por no decir que fuimos a resultar en manos de los grupos paramilitares. No voy ni siquiera a decir quiénes quieren o quiénes van o quién no, si no llegaban a la finca, llegaba 04, llegaba 00, necesitamos 20 muchachos, formen aquí. Además de casi una decena de testimonios de los desmovilizados, la JEP cuenta con documentos que evidencian la farsa. Por ejemplo, esta carta de julio de 1996 que le escribió el general Rito Alejo del Río al general Iván Ramírez, comandante de la Primera División, la que llevó a cabo la entrega. Allí le advierte a su superior que varios jefes del EPL y las FARC ya se habían entregado a las autodefensas. Se ha podido establecer que desde el día 15 de julio de 1996 se están efectuando entregas de antisociales del EPL disidente a este grupo de antisociales de delincuencia organizada, entre los que al parecer se encuentra David Mesa Peña, alias Gonzalo, Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y un grupo aproximado de 30 bandoleros rasos. Y que incluso ya operaban como paramilitares. Se ha podido establecer que los grupos de autodefensa están desarrollando un plan de reclutamiento orientado a desertores del EPL y las FARC, como sucedió con alias James, el cual se entregó siéndoles de gran ayuda para combatir los grupos subversivos, FARC, EPL, ELN. Sin embargo, pese a que su comandante Iván Ramírez ya había sido informado de que eran paramilitares, meses después la Primera División desmovilizó a Gonzalo, Giovanni y James como guerrilleros. También hacen parte del expediente estas actas, donde aparecen los nombres de los guerrilleros que supuestamente entregaron las armas en 1996. La JEP logró verificar que al menos 40 de ellos se desmovilizaron una década después, durante el desarme de los paramilitares. Muchos de ellos participaron en las peores acciones violentas de la historia reciente del conflicto colombiano.
Los participantes de la falsa desmovilización de 1996 provocaron masacres como la de Puerto Rico, Cañojabón y Mapiripán, perpetrada por Otoniel, el cura, y una veintena más de los falsos desmovilizados. La JEP estableció que ese falso desarme fue fruto de un montaje auspiciado por altos mandos del ejército en complicidad con la Casa Castaño. Ya regresamos.